Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Cerramos la semana, hoy es viernes y seguimos hablando del tren de López Aliaga. Un tren de problemas que continúa. Hubiéramos querido dejar de hablar del tren, ya les he dicho que me encantan los trenes, pero hay más noticia vinculada al tren. Y por supuesto vamos a hablar de un pedido de la presidenta Dina Boluarte. Pide unidad. Y de unidad vamos a hablar justamente antes de entrar a la semana previa a las fiestas patrias. Pero antes de todo esto tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. La educación en el Perú enfrenta grandes desafíos, por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por WASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. Muy bien. Y vamos a seguir hablando del tren y vamos a tener una entrevista sobre minería ilegal. No se la pierdan al final del programa, en el tercer bloque. Pero ahora vamos con el tren. De nuevo el tren. Y esta vez tenemos declaraciones bien contundentes del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval. Como ustedes saben, es un militante del partido de César Acuña, pero en esto ha dicho ya en días anteriores que el alcalde de Lima ha sido grosero y ordinario. El alcalde de Lima ha dicho que no le contesta porque ha sido insultado y que va a estar en una cura de silencio. Eso dijo en un programa de televisión. Pero veamos primero qué dijo el ministro ayer. Es imposible una marcha blanca en las actuales condiciones. No se pueden poner los actuales vagones y locomotoras traídos de los Estados Unidos porque no existen paraderos, rutas, ni doble vía, ni señalización en una eventual vía Lima-Chosica. Es imposible porque no se garantiza la seguridad de nadie, ¿ok? Luego también ayer se supo que ATU, que tendría que haber recibido algún plan, ¿no es cierto?, ha dicho que la Municipalidad de Lima no ha presentado ningún plan formal para operar. No hay ni un papelito, ¿ok? Tendría que haber un plan, ¿no es cierto? Ese es el problema. Y no hay un plan presentado por la Municipalidad de Lima a nadie. Hemos escuchado que López Aliaga ha dicho que él no cree en los expedientes técnicos. Sí, pero el problema es que el Estado peruano sí cree en ellos. Y hay que presentar un expediente técnico, hay que hacer un plan. No basta con el material, hay que traer a la mesa, y después iremos a la mesa en un momento, una serie de consideraciones que hemos expuesto durante esta semana en este programa. Lo que sí tengo que hacer es una rectificación. Yo dije que no iba a pasar nada con las declaraciones del señor Reyardo lanzando a la presidencia a Rafael López Aliaga, pero ayer el Jurado Electoral Especial Lima Centro ha determinado que se abra una investigación contra Rafael López Aliaga y Renzo Reyardo por vulnerar las reglas electorales al promocionar la renovación popular y la candidatura de López Aliaga como presidente del Perú. Esto viola las normas de neutralidad electoral y, claro, esta es una investigación que se abre recién. Yo lo que pido es un poquito de celeridad, ¿no? Porque no vaya a ser que la investigación termine después de las elecciones. Y obviamente, si el Jurado Electoral Lima Centro encuentra falta, van a apelar al Jurado Nacional de Elecciones. Y ahí vamos a ver al jurado. Yo creo que esas van a ser las primeras pruebas de independencia del jurado. Todos hemos visto lo que pasó.
Todos hemos visto los discursos y el aprovechamiento del espacio de la Municipalidad de Lima para lanzar la candidatura de López Aliaga. ¿No es cierto? Bueno, ¿eso va a tener sanción? ¿No va a tener sanción? Eso lo tiene que decidir el Jurado Nacional de Elecciones. No es el único caso, por supuesto. Acuña está en el mismo predicamento, ¿eh? Por hacer lo mismo. Y hay que explicar una y otra vez que estas personas, si quieren hacer campaña, no hay ningún problema, tienen que renunciar. El plazo límite para que renuncien es octubre, pero pueden renunciar antes, no hay ningún problema, y embarcarse en sus campañas políticas. Pero por si acaso, esas son las normas. Regresemos al tren. Ayer el ministro de Transportes y Comunicaciones decidió tratar de encontrar algo de paz y ha convocado a Rafael López Aliaga a una mesa de trabajo. ¿Ok? Ha dicho, vamos a reunirnos con ATU, con el concesionario de ferrovías o del Ferrocarril Central, que es el mismo, vamos a reunirnos con la municipalidad, vamos a reunirnos con Sutran, vamos a reunirnos con todas las autoridades que tengan algo que ver. Esto normalmente lo haces antes de traer los vagones, ¿no es cierto? Y las locomotoras. Primero te reúnes, haces un plan y de ahí traes. Acá no, acá primero se trae y después veremos qué hacemos con eso. Y las cosas que ha dicho el señor López Aliaga, lamentablemente no están en papel, no están expresadas en un plan que alguien pueda revisar. Eso no existe. Hay otra cosa más que se tiene que entender. La concesión del tren no le corresponde a la Municipalidad de Lima. La concesión del tren le corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no al alcalde. Esos vagones que un operador va a usar, ¿no es cierto?, son de la Municipalidad de Lima, porque han sido donados, en teoría hemos pagado, por un material ferroviario que tenía que haber sido chatarreado en Estados Unidos, cuyas disposiciones ambientales fueron cambiadas para poder hacer esta operación en diciembre del año pasado. ¿Ok? Muy bien. Ese material ferroviario sí es de propiedad de la Municipalidad de Lima, pero la Municipalidad de Lima no puede ni operar un tren ni darlo en concesión. Nada. Tiene que entregar este material ferroviario a título de no sé qué, porque no tengo idea, a un operador. Pero ese operador y esa operación y esa vía es concesión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para que vean el enredo que ha armado administrativo López Aliaga. Esto no es una cuestión de me ponen trabas. No, no le ponen trabas. Se metió a hacer algo que no era parte de su competencia. Pero en fin, ya están acá, pues, ¿no? Es lo que dicen paso y piso. Ya están acá, pues, ahora salgo. Y si no sale, es tu culpa. Pero a mí esto me sirve para mi campaña presidencial. ¿Le sirve? Esa es una pregunta que las encuestas revelarán próximamente. Lo que se conoció ayer a través de El Foco es esto. El portal El Foco ha publicado un reportaje completo con documentación donde se da cuenta que la concesionaria Ferrovía Central Andina desmiente a Rafael López Aliaga, señalando en su plan que los trenes podrán funcionar en un año, eso es un condicional, operarán solo 4 horas y transportarán a 11.250 pasajeros al día y no 200.000 como aseguró Porqui. Ok, entonces ya tenemos un número, 11.250 pasajeros. Eso es lo que dice el concesionario de la vía. ¿Ok? En la concesión del tren, que ustedes conocen, que lo ven en Lima, en realidad hay 2 concesiones. Hay el concesionario de la vía
y hay el concesionario de el ferrocarril. Ambas empresas pertenecen a la misma persona, que ustedes han visto en todos los medios de comunicación como promotor de la llegada de estos vagones. Lo que no se le dijo al público era que era el broker, que era el lobista de López Aliaga, acreditado en una carta por López Aliaga ante las autoridades de Coltrane. Esa misma empresa, Ferrovías, presenta un plan, ese sí es presentado felizmente, hay un plan, pero dice varias cosas. Primero, 11.250 pasajeros al día. La cantidad de viajes que hay Lima-Chosica supera los 500.000. Entonces los chosicanos no van a desaparecer. Esa es otra mentira. La cantidad de insultos que recibo de parte de López Aliaga y sus amigos y sus fans. ¿Usted qué era el chosicano? El chosicano no va a desaparecer con 11.000 pasajeros. 4 horas de operación al día. Punto. No hay forma. Con una sola vía no hay forma. Y hay que construir. Ojo, nosotros tampoco tenemos un número claro de lo que va a costar. Esta semana trajimos a un experto acá, ustedes lo escucharon, pueden revisar la entrevista, y yo le pregunté si solo hay una vía, y es una operación muy modesta, de este tipo, 10.000, 11.000 pasajeros diarios, ¿cuánto dinero se necesita para poder hacer la operación? Me dijo $100 millones. La pregunta que se hace un país pobre como el nuestro es, ¿esa es la solución más racional, costo efectiva? ¿100 millones de dólares para transportar 11.000 pasajeros diarios? ¿O podemos gastar esos 100 millones de dólares en algo que transporte con igual eficiencia? ¿O no es posible? Por eso se hacen expedientes técnicos, para contestar esas preguntas antes de que llegue el material, ¿no? Y el otro tema es el costo. El ministro de Transportes y Comunicaciones ha dicho ayer que el costo sería de 14 soles por pasajero y eso no lo va a pagar nadie. Y no lo dice él, eso está en el plan presentado por Ferrovías. Ferrovías señala que el pasaje tiene que costar 3 soles, pero que los otros 11 soles tienen que ser un subsidio directo del Estado. Entonces ya no solamente es la puesta en valor de todo el material, sino lo que vamos a gastar. Piensen ustedes, 11 soles por 11.500 personas diarias de subsidio. Estamos hablando de encima de 100.000 soles diarios de subsidio, diarios. O sea, 3 millones de soles al mes en subsidio. 36 millones de soles al año de subsidio para que solo 11.000 pasajeros se transporten. De nuevo, esa es la solución más costo efectivo que existe. Y aún con todas esas condiciones, la velocidad del tren no puede ser garantizada hasta que no se den las condiciones de seguridad. Porque si vas a ir a la velocidad que va el tren de carga hoy, que es entre 10 y 15 kilómetros por hora, y Chosica está a 36 kilómetros de Lima, te vas a demorar las mismas 2 horas que te demoras hoy día en un colectivo. Esas son las preguntas que el alcalde no quiere contestar. Cada vez que se hacen estos requerimientos de información, grita terruca, caviar, gorriti, caviar, caviar, caviar. Insulta, agrede. No se puede conversar. La pregunta es, ¿irá el lunes a conversar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Yo sospecho que no. Y por otro lado, el proyecto presentado por Ferrovías es eso, es una propuesta. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones puede mirarla y decir, no, es carísimo.
Y lo otro es que sí, ahora todos dicen que se va a convocar un concurso para el operador. ¿Quién se va a presentar? ¿Por qué digo esto? Porque los concesionarios de la Municipalidad de Lima hoy, que son básicamente dos muy grandes, Vinchis en la línea María y Brooksfield en Rutas de Lima, están en permanente pleito con el alcalde de Lima. Porque el alcalde de Lima no reconoce contratos, no los reconoce. Y esos pleitos le están costando a todos los peruanos millones de dólares en arbitrajes que la municipalidad pierde. ¿Qué inversionista internacional de nivel va a entrar a operar una maquinaria antigua que tiene problemas con un subsidio del Estado que no sabemos si se puede pagar o no, pero sobre todo con el dueño del material ferroviario que no reconoce contratos, no los reconoce? No los reconoce. Rafael López Aliaga no reconoce contratos, no respeta propiedad privada. Esto se lo digo a todos mis amigos de derecha que creen que es su salvador. No reconoce contratos, no respeta propiedad privada, que es como más o menos el ABC del liberalismo, ¿no? Entonces, ¿qué operador va a entrar? Ese es el problema. Salvo que ese operador sea y solo sea el Ferrocarril Central, lo cual creo que no es posible porque hay un conflicto de interés. El que ha sido broker de la traída de los trenes no puede ser el operador. Y espero que las bases indiquen que hay conflicto de interés. Con lo cual hay otro problema y bien grande. Pero hay más. Un equipo de la República ayer pudo entrar tanto en Monserrate como en el Callao, libremente, no fueron impedidos de entrar, para ver los coches que López Aliaga no presentó, ¿ok? Porque llevaron unos al Parque La Muralla, pero otros los dejaron en el Callao. Entonces fueron al Callao a ver cuál era el estado, ¿no? Eran coches que no estaban para exhibición del periodismo, sino coches que están en las condiciones en las que llegaron. Recuerden ustedes que Coltrane los tenía parados hace mucho tiempo. Se iban a ir a chatarrear, no se fueron a chatarrear. ¿Y qué encontraron? Tenemos algunas imágenes de apoyo. El reportaje es de Grecia Infante. Encontraron lo lógico: óxido, telarañas. Bueno, son trenes viejos, hay que gastar plata en ponerlos a punto. Nadie dice que no se puedan, hay unos niditos de pájaros también, nadie dice que no se puedan usar. Sí, si los cuidas bonito, les puedes sacar unos años de vida útil. Sí, claro que sí, por supuesto que se pueden usar. Pero no están en su mejor momento, ¿ok? No están en su mejor momento. Necesitan lo que se llama un overhaul, necesitan ponerlos a punto, ¿ok? Y encontraron algunos asientos rasgados. Y eso es lo que ha encontrado la periodista. Muy bien, ese es su informe. Nadie le impidió subir a los trenes, ¿no es cierto? Nadie le impidió filmar los grafitis. Y esto es el primer lote, falta el segundo lote. Como digo, están ahí personal en el Callao. Nadie le dijo, ¿usted no puede filmar? No. Hicieron perfectamente su trabajo. Sí, tiene óxido, efectivamente. ¿Se puede arreglar? Por supuesto que se puede arreglar. Pero la reacción ante este informe que se publicó ayer en la página web de la República y en todas nuestras redes, la reacción de la Municipalidad de Lima es francamente risible. Según la Municipalidad de Lima, eso que ustedes han visto, lo hizo la reportera. Ella ha atacado, ella ha vandalizado el coche del tren. Por favor, el comunicado de la República. La República sabotea el tren de Lima. Ay, Diosito.
La Municipalidad de Lima expresa su más enérgico rechazo y condena las acciones irresponsables e injustificadas cometidas por la República, todo este medio, cuyos trabajadores ingresaron sin autorización a uno de los coches del Tren de Lima, no a uno, a varios, adentro y afuera. Tras su permanencia ilegal, aparecieron cortes en el tapiz de los asientos que no existían. Eso no es verdad, señor alcalde. El accionar del medio transgrede los principios más básicos del periodismo serio y responsable. No, el periodismo serio y responsable es ir a mostrar todo lo que usted ha traído, no lo que usted quiere que vean algunos periodistas, ¿ok? Por favor, vuelvo a ponerlo grande. Responsabilizamos a la República de cualquier daño que se encuentre a posterior a la inspección que realizará un equipo de la MML. Discúlpenme, ¿no hicieron la inspección en el puerto antes de que salieran los trenes? ¿Recién la van a hacer ahora? ¿Ah? Y la MML evalúa tomar acciones legales. Por favor, que denuncien a este medio. Que denuncien a este medio. Yo quiero ir a ese juicio. Me muero de ganas. Me muero de ganas. Y lo transmitimos en vivo, el juicio, ¿eh? Todo. Todito. El antes, el después, todo. Lo que tiene que probar López Aliaga, que está difamando, es que la reportera ha hecho el daño que ustedes han visto. Ella le tiraba agua a las ruedas para que se oxiden, ¿no? Las telarañas las puso ella entró con un cuchillo y cortaba los asientos. Lo que dice ese comunicado es que les ha molestado muchísimo que ustedes conozcan la verdad. Ese es el problema. ¿Se podía haber traído un tren para Lima? Sí, se habría podido comprar este material, parte de él, porque además en el informe también del Foco se dice que Ferrovías ha dicho que no necesita todo el material, ¿ah? No necesita todo lo que han traído, no lo va a usar. ¿Se pudo comprar algo? Sí. ¿Se pudo hacer algo más modesto? Sí. Pero no, es el tren, 200.000 pasajeros, en 15 minutos vamos a estar en Chosica. 15 minutos. Miren, cada uno es libre de creerse el cuento que se quiera creer. Y yo entiendo que Rafael López Aliaga ha hecho una gran inversión en trolls. Una gran inversión. Yo soy una usuaria importante de la red social X y la horda de trolls es increíble, pero increíble, ¿eh? Los pornotrolls, todos sacaron a todos a trabajar. Y esto se organiza por personas que están perfectamente identificadas, ¿eh? Sí sabemos quiénes son. Pero que personas más o menos educadas crean que esto es una solución al transporte público en la parte este de la ciudad, eso yo no lo puedo creer. Ustedes son libres de dejarse engañar, ¿no? Porque para eso tenemos libertad. Pero que esto es un engaño, es un engaño. Había un material botado en Estados Unidos barato, que podías pagar muy poco dinero, 5 o 6 millones de dólares y traértelo, y después vemos en qué lo usamos. Eso es más o menos lo que ha pasado. Tren, en un año tal vez, 11.000 personas. ¿Soluciona a los chosicanos? No, no soluciona. No va a solucionar en absoluto. Muy bien, pausa y regresamos. En el norte del Perú, un proyecto hidráulico se convirtió en una plataforma de desarrollo social. Olmos demuestra que gestión y comunidad pueden avanzar de la mano. Centros de atención comunitaria, diálogo constante y acciones rápidas. Nos permite tener un acercamiento más constante con las comunidades, con las poblaciones, con los agricultores, donde ellos nos hacen llegar sus inquietudes. Educación con energía, salud preventiva y apoyo directo. En las zonas rurales, cada avance cuenta. Con Olmos Siembra, las familias fortalecen su economía local, cultivan, producen, comparten. Detrás del impacto hay experiencia técnica y una gestión comprometida con el desarrollo sostenible.
No se trata solo de infraestructura, se trata de una comunidad que avanza, unida hacia un futuro sostenible. Muy bien, esa fue el auspicio del video patrocinado por las concesiones de Olmos. Más adelante en el programa va a estar Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, para hablar de cifras de la minería ilegal, que son muy importantes porque hay una mesa de trabajo abierta que está discutiendo y hay que tener la data muy a mano para saber de qué tamaño es el problema. Porque cuando sabemos de qué tamaño es el problema, es mucho más fácil solucionarlo, ¿verdad? Muy bien. Pero antes, Dina, nuestra presidenta, quiere unidad. Así lo ha dicho ayer en un evento público. Por favor, ¿qué ha dicho nuestra presidenta? Que si los inversionistas ven un país dividido, las empresas no van a venir. Las empresas están viendo un país dividido, desunido y violento. No van a venir a invertir al Perú. Esto fue en Arequipa. A ver, vale la pena comentar lo que ha dicho la presidenta. Primero porque nuestro país no está desunido. Nuestro país, y yo lo vengo insistiendo en esto hace mucho tiempo, está más unido que nunca. Cuando el 95% del país rechaza su gobierno y el 95% del país rechaza al Congreso, ¿qué es lo que tenemos? Un gran consenso nacional. Nosotros estamos todos muy unidos. No estamos unidos con ella, pero no quiere decir que el país no esté unido. Está recontra unido. Es que creo que no hay un tema que una más que el rechazo al gobierno de Dina Boluarte. Y sobre protestas, vandalismo, disturbios, todos los países del planeta, todas las democracias, las más sólidas, enfrentan protestas, porque eso es parte de la política, eso es parte de la democracia. En Europa hay unas protestas feroces. Salen y disparan contra la población. No. Detienen a la gente cuando hay disturbios, la procesan y la condenan. Pero protestas, y hay toda la inversión del mundo. Hay toda la inversión. La inversión no viene a un país cuando no se respeta la propiedad privada y no se respetan los contratos. Ahí es donde la inversión no viene. Un país que no tiene institucionalidad y no tiene su sistema de justicia rápido, ¿no es cierto?, sólido, que resuelva conflictos, ahí no vienen. Por eso la mayoría de la inversión extranjera está sujeta a arbitraje, porque sabe que nuestro sistema lamentablemente judicial es muy débil y está sometido a arbitraje internacional para sacar las controversias de la política cotidiana del país. Y vienen, pero tienes que respetar propiedad privada y tienes que respetar contratos. Eso es lo que tienes que respetar. Y por supuesto, el capítulo económico de la Constitución, que establece que hay libertad de repatriación de utilidades, ¿no es cierto? Hay tratamiento no discriminatorio, etcétera, etcétera. A eso vienen los inversionistas, a hacer negocios al Perú. Y esos negocios no se ven perjudicados porque alguien proteste. Ahora, si alguien comete un delito, por ejemplo, tomar una vía de comunicación e impedir el libre flujo de bienes, de personas, de servicios, ahí sí, por supuesto, se requiere de la acción del Estado para impedir que aquello suceda. Pero protestar contra su gobierno no aleja la inversión privada. Y a nosotros al interior del Perú, por lo menos a la extranjera, y a nosotros al interior del Perú, les reitero, es un factor de unidad. Nada une más hoy en el Perú que el repudio al gobierno de Dina Boluarte. 95% del país desaprueba su gestión. Nunca más unidos. Muy bien, tenemos más noticias que no hablan de unidad, sino por el contrario. La fiscal de la Nación ha denunciado al fiscal Uriel Terán y al magistrado supremo Juan Carlos Checli. Esto es fuerte. ¿Por qué? Porque acusa a ambos
de haberse coludido, de haber llegado a un acuerdo, ¿ok?, para favorecer a Patricia Benavides y a su hermana Emma Benavides en el proceso judicial que se le seguía a ella. El juez Checli Soria es efectivamente el que archiva la investigación que se le seguía a Emma Benavides. Una investigación que efectivamente tenía abundante prueba. Y el fiscal supremo Uriel Terán es el que solicita el archivo. En este caso, el de Emma Benavides, que ha sido reincorporada a la Corte Superior de Lima, en este caso la fiscal Delia Espinosa denuncia a ambos magistrados por coludirse en beneficio de Patricia Benavides. Es una denuncia, esta sí, bien seria. En el caso del juez Checli, es una denuncia constitucional, porque el juez Checli es vocal supremo. ¿Va el Congreso a tramitar esta denuncia? Yo creo que no. Por lo menos no este Congreso. ¿Qué más tenemos en la unidad? Muy bien, el gobierno quiere imponer la transmisión del himno nacional. El gobierno quiere unidad. El himno todo el día, caracho. 2 veces al día, a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde. En todos los medios de comunicación, en este medio también. Antes de que yo empiece a hablar, a las 8:20, a las 8 de la mañana el himno nacional. Miren, no sería mala idea. Yo creo que nos gustaría mucho hacerlo acá. Encantados de la vida. El problema es este. Vamos a explicarlo. Los símbolos de la patria son 3, nada más: la bandera, el escudo y el himno nacional. Punto. La escarapela, por si acaso, no es símbolo de la patria. ¿Ok? Esos 3 símbolos están establecidos así por una ley muy antigua. ¿Para qué necesitamos los símbolos? Para darnos una identidad. Los que nos identificamos con esos símbolos somos parte de una misma patria. ¿Ok? Y desde muy pequeños nos educan, ¿no es cierto?, en la apropiación de ese símbolo. ¿Cómo es que nos apropiamos de ese símbolo? Por la repetición. ¿No es cierto? Si yo nunca he visto la bandera del Perú, me la enseñan una vez y no la vuelvo a ver, probablemente la olvide. Pero si yo tengo la bandera del Perú desde que soy chiquitito, en la puerta de mi casa, en mi cuaderno, en el bus, en el colegio, yo voy a identificarme inmediatamente, instantáneamente, con esa bandera. La repetición del símbolo hace que nos identifiquemos con él, que es lo lógico, ¿verdad? Bueno, el Ministerio de Defensa, contra toda adquisición de símbolos, ha publicado un proyecto, felizmente es un proyecto, sobre el uso de los símbolos de la patria. Y lo que hace es apropiarse solo para el Estado de algunos símbolos de la patria. Por ejemplo, el escudo. El escudo no lo puede usar nadie. Nadie. Salvo el gobierno. Salvo el Estado y bajo ciertas reglas. Entonces, ¿cómo nos vamos a apropiar del símbolo? ¿Cómo nos vamos a identificar con el símbolo si se restringe su uso? En todas partes del mundo se populariza el uso del símbolo. Vean ustedes, no sé, Estados Unidos, ¿cómo usan su bandera? La usan absolutamente para todo. ¿Ok? Tú tienes que hacer que el símbolo se repita para que la sociedad se apropie del símbolo. Si no, no hay símbolo, pues. Cuando el Estado peruano ha invertido en otros símbolos, ¿qué le ha dicho a la ciudadanía? Apropiatelo. No sé, piensen la marca Perú. La desarrollas para que se popularice, para que sea apropiada por la sociedad. Si yo en este proyecto de reglamento le digo a la gente, ustedes no pueden usar el escudo, ¿qué le estoy diciendo a la gente? Que no hay símbolo. Y sobre el tema del himno, efectivamente la repetición genera adherencia. Pero tiene que ser voluntaria, pues. ¿Por qué? Porque esto es como la fe, ¿no?
Si yo obligo al creyente, no tengo un creyente, pues, ¿no? Yo tengo que hacer que la adherencia sea voluntaria. Yo tengo que fomentar el amor a la patria. El amor a la patria no se adquiere por obligación, se adquiere por una adhesión libre a esos símbolos. Esa es la idea. Miren ustedes, ni los ministros se han puesto de acuerdo en el proyecto de reglamento que se vio en Consejo de Ministros. El señor Arana dijo que no iba a opinar, ¿ok? No puedo responder, fue su respuesta. Y el canciller, el señor Schelger, dijo que en realidad no debería ser obligatorio el tema del himno nacional. Entonces, claro, nos piden unidad, pero no saben ni lo básico de la unidad, ¿no? ¿Cómo se adquiere un símbolo? Por repetición constante y por apropiación. ¿Ok? Yo me pongo un polo que tiene el escudo nacional porque me siento peruana, porque me gusta, porque es el símbolo de mi patria. No, prohibido los polos. No, pues, Ministerio de Defensa. Contraten a un sociólogo, a un antropólogo, ¿no? A alguien que sepa de semiótica, tal vez, para que les hable de símbolos, ¿no? Y de repente pueden reformular su proyecto de reglamento del uso de los símbolos de la patria. Hay que decir que esto ya está costando un poquito caro, porque el Congreso sacó una ley hace meses que obliga al Banco Central de Reserva a cambiar todas las monedas para no poner el escudo de armas, sino el escudo completo. Julio Velarde trató de explicar, por favor, o sea, esto es un gasto innecesario. Nada, se fueron al Tribunal Constitucional y le ganaron. Así que tenemos que hacer el gasto innecesario. Apropiación voluntaria. El amor a la patria siempre es voluntario. No hay amor obligatorio. Como les digo, si a las 8 de la mañana tenemos que poner el himno, a mí me encantaría. Me encanta el himno nacional. Es un lindo himno, además, musicalmente precioso. Pausa y regresamos. Vamos a hablar de la minería ilegal. Y tenemos que hacer la mención de Olmos nuevamente, ¿no? En el siguiente video, patrocinado por las concesiones de Olmos, veremos cómo las comunidades tienen el acceso al agua, energía y nuevas oportunidades en una alianza entre la comunidad y la empresa privada. En el norte del Perú, un proyecto hidráulico se convirtió en una plataforma de desarrollo social. Olmos demuestra que gestión y comunidad pueden avanzar de la mano. Centros de atención comunitaria, diálogo constante y acciones rápidas. Nos permite tener un acercamiento más constante con las comunidades, con las poblaciones, con los agricultores, donde ellos nos hacen llegar sus inquietudes. Educación con energía, salud preventiva y apoyo directo. En las zonas rurales, cada avance cuenta. Con Olmos Siembra, las familias fortalecen su economía local, cultivan, producen, comparten. Detrás del impacto hay experiencia técnica y una gestión comprometida con el desarrollo sostenible. No se trata solo de infraestructura, se trata de una comunidad que avanza, unida hacia un futuro sostenible. Muy bien. Y ahora estamos nuevamente con ustedes, con el señor Carlos Gallardo. Él es economista, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Yo mencioné algunas cifras del Instituto Peruano de Economía cuando hemos hecho acá entrevistas y hemos presentado el tema de la minería ilegal, pero ahora las vamos a explicar mejor. ¿Por qué? Porque creemos que ustedes tienen que saber de qué tamaño es el problema. Y esto se explica con números. Gracias, señor Gallardo, por estar con nosotros. Ustedes han hecho un informe, háblenos un poco de cuál es el ámbito de la investigación que han realizado. A ver, yo creo que comenzamos con las grandes cifras, ¿no? Y esta es, bueno, sepamos de qué magnitud es el problema, como has dicho, cuánto oro ilegal se exporta. ¿Cómo lo calculan? Mira, no hay mucha ciencia detrás porque a veces yo creo que se tiende a entender que no, debe ser el contrabando. No hay mucha ciencia detrás. ¿No es contrabando? No es contrabando, es esa parte, de ahí podemos hablar de eso, pero yo exporto. Y el Perú exporta algo más de 200 toneladas el año pasado, por ejemplo, de oro. No estamos hablando solo de oro. Pero como los mineros están obligados a reportarle al MINEM y decirle cuánto produjeron, la diferencia es lo que alguien no está reportando. Ok, ¿no es cierto? vamos a ver. Entonces, ustedes tienen una cifra de lo que sale.
por aduanas. Por aduanas, formalmente legal, porque en algún lugar... Ya, ok, ¿no? para que se entienda Sí. bien. Salen 200 toneladas, un poco más, sí. Muy bien. Y el MINEM tiene un registro de producción de oro. Sí. ¿Y ese registro cuánto registra? 100. Algo más de 108 toneladas más o menos. Ok. Sí. La diferencia, 90 y tantas toneladas, es lo que Ahora, en lo algún que es lugar se increíble, extrajo. claro, pero lo que es increíble es que ambos datos salen de registros administrativos del Estado peruano. Sí. Bueno, pero esos mismos registros se dicen que no hay oro produciéndose en Madre de Dios, por ejemplo. ¿No? Ah, no Lo lo que puedo sabemos que no es cierto. ¿no? Bueno, ese sí se va por contrabando. Probablemente sale por Bolivia, ok. probablemente puede estar saliendo por el Entonces, Callao también, sin considerar contrabando. sin considerar contrabando. Sin considerar contrabando. Registro de lo producido versus registro de lo que sale por aduana, tenemos 93 toneladas de oro que de algún lado salió. que salieron de algún lado y no Sí. sabemos de dónde. Eso es. ¿No? Y eso tiene un valor, el año pasado cerró en alrededor de 7.400 millones Vamos de a dólares. ver el cuadro, por favor, si nos permiten verlo. Ahí tenemos el cuadro. Miren ustedes, arranca en el 2005, ¿no? El valor de las toneladas se ha multiplicado por 7, 8 veces en estos últimos Es años. ¿no? impresionante. El monto, ¿no? El volumen, ¿no? Claro. Y claro, sigue el valor Claro, del a ver, precio lo que del está, oro. para que Sí. entiendan todos, porque a veces la gente no me entiende los Sí. cuadritos. ¿ya? Lo que está en amarillo son toneladas. Toneladas, correcto. La línea roja es plata. Sí, millones de dólares, ahí están los 7.500, es digamos el pico el año pasado, Claro. ¿no? Eso fue más de 40% del valor del 23, o sea, ya hay un crecimiento importante, el precio del oro... Porque el precio se ha disparado. Sí, el Uno ve precio del la oro, sí. última disparada. A ver, Y hace ha nuestra venido proyección. del 2005 al 2012, ustedes ven que viene creciendo, creciendo, creciendo. De ahí hay como una barriguita que cae un poco, Sí. obviamente, pero incluso después de la pandemia, después del 2020, se comienza a disparar y desde el 2023 no para de crecer. Sí, y esa proyección, nosotros hemos estimado que este año ya superaríamos varias cosas, ¿no? Superaríamos las 100 toneladas de oro ilegal, o sea, esa Claro. diferencia que hemos estado hablando ya superaría las 100 toneladas. El valor al precio de más de 3.300 dólares que estaba este bárbaro. año el oro, ya estaría Para que la gente tenga superando... una idea, ¿el 2005 en cuánto estaba la tonelada? No, estábamos más cercanos a los $1.000. Mil ¿no? Sí, algo. o sea, el precio del oro se ha más que triplicado en esos últimos 20 años. Y entonces, con este precio de los 3.300, ya las exportaciones totales, el valor, perdón, del oro ilegal superaría los 12.000 millones de dólares este año. Y algo más preocupante, es probable, es muy, muy probable. Este año, 2025. Sí, 2025. Y es muy probable, Rosa María, que ya el monto del oro ilegal en toneladas sea mayor que el oro legal, ¿no? O sea, estaríamos Claro, ya produciendo no- ya- ese 108 versus 93 que te digo hace un rato, ya podría ya se invierte. invertirse, ya se invierte. Ya se invierte. Vamos a ver un cuadro más, el siguiente, por favor. No los voy a poner todos los cuadros, cálmense. El siguiente, por favor. Que ese es justamente la evolución del precio del oro. ¿Ok? Sí. Que eso ha favorecido enormemente el dinamismo de la actividad. Y ahí uno ve, ¿no es cierto?, por regiones, El consumo de combustible. el consumo de combustible que líquido. es principal insumo, ¿no? Es un principal insumo y entonces lo que ocurrió en Madre Dios digamos, de Ripley, ¿no? Porque tú tienes que el consumo de combustible no solo se ha multiplicado por 8 veces, 10 veces en Madre Dios en los últimos 20 años, sino que... Pero uno- el parque automotor no. No es porque, no, y mira, a mí un congresista me dijo una vez, no, lo que pasa es que tú no entiendes cómo se transporta la gente en la selva, en la Amazonía. Ya, puede ser. Pero lo que hemos visto en el gráfico es que Madre Dios consume 5 veces más combustible que cualquier otra región amazónica. Ya. Y O sea, todos son amazónicos. Y todos son ¿no? amazónicos y todos tienen, digamos, las mismas complicaciones para el transporte. Entonces, y lo peor digamos, de lo que está detrás de este consumo alto de combustible es que el Estado lo subsidia. Claro. Porque es un combustible subsidiado. Sí, la Amazonía tiene una exoneración de IGBI selectivo al combustible, ¿no? Nosotros hemos estimado que en los últimos 20 años el Estado ha dejado de recaudar unos 10.000 millones de soles en este... Que se han ido a financiar la minería ilegal. En parte porque, claro, algunos casos sí será de las personas Es que que usan... el problema ¿no? de las exoneraciones tributarias Que es son ese. ciegas, son Son ciegas. ciegas. Cuando uno escoge ganadores,
termina pues generando estas distorsiones. En el caso de Madre de Dios, en particular estos 10.000 millones de soles, que en parte son bien utilizados y otra parte sí se va a la minería ilegal. Claro. Pero en Madre de Dios, lo que se estaría yendo a minería ilegal exclusivamente en este periodo han sido 2.000 millones de soles que el Estado encima pone, no, deja de recaudar, Deja y de entonces recaudar. es como que le pusiera de su bolsillo al minero ilegal para que siga haciendo su Para que actividad. le vaya bien. Sí. Ahora, miren ustedes el peso que tiene el Perú en las exportaciones de oro ilegal. Sí. ¿Ok? El Perú, o sea, de todo el oro ilegal del mundo, explíquenos un poquito, el Sí. Perú es líder. Sí, este es el gráfico de las exportaciones de oro ilegal, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? El Perú exporta alrededor del 45% de todos los países que ven ahí. Es una muestra, es un estudio que hicimos. Perú, Brasil, Colombia, Bolivia y sí, Ecuador, ¿no? Sudamérica. De algunos países que son los que están produciendo oro. No está Chile, porque no producen oro realmente, no tienen el problema tampoco el oro ilegal. Y entonces casi que somos responsables de la mitad de la producción de oro ilegal. Del mundo. Sí, Bueno, de América del Sur. de la región, de sí, América de del América Sur. del Sur. Hay actividad también en el África. por En ejemplo, África ¿no? también hay, Ya, pero efectivamente. ¿sabes qué? Perú produce más oro ilegal que todos estos otros países de la muestra oro legal, que todo el oro legal que está produciendo todos estos otros 5 o 6 países, ¿no? Entonces, esa es la magnitud del problema. Y en ese gráfico lo interesante también es que mucho ha cambiado en los últimos 10 años, Rosa María. Antes, casi el 60% del oro se iba a Estados Unidos y Suiza. Claro. Y ahora eso se ha reducido a la India. mitad, y la India y Emiratos Árabes Unidos, con estándares discutidos, esto no solo de aquí de Perú especulando nosotros, no, la prensa internacional discute, digamos, los niveles, los estándares que tienen De esos países control. de control de recibir, ¿no? Porque, a ver, se supone que este oro tiene que tener una trazabilidad. Y, O sea, si el oro la sale tiene- del Perú, sí. el comprador tiene que saber exactamente de dónde viene ese oro. El problema es que la tiene y no la tiene. ¿Por qué? Porque la tiene porque el papel aguanta todo. No, claro. Porque si no, esos 200 toneladas que salen, de los cuales 90 nadie sabe de dónde vienen, se pararían en la aduana y dirían, oye, lógico. yo no te creo. Claro. El problema es que en la cadena de valor, si quieres, de la minería ilegal, cuando ya va llegando a la procesadora, a la planta de beneficio... Ahí es donde se blanquea. Sí, porque tú vienes con tu reinfo, ¿no es cierto? Exactamente. Y Yo aquí soy estoy. legal. Tú Porque eres Reinfo legal. dice que soy legal. Correcto. Entonces, seré informal, pero soy legal porque Reinfo me da una pátina de legalidad. Sí. Pero ese no declara su producción al Ministerio de Energía y Minas. O lo declara, pero... sí, no lo declara. Debe estar declarando alguna parte, porque yo también... Estos son cosas que hemos ido conversando con Ministerio Público, con UIF, porque ya las técnicas para evitar, ¿no es cierto?, ser, digamos, investigados, se van sofisticando. Entonces, algo declarará, pero otra gran parte no. ¿No es Exactamente. cierto? Y lo que ocurre también es que detrás de un reinfo, no es que sea el reinfo de Carlos Gallardo ya, sino que vienen varios No, que claro, se suman. hay una ¿no es cierto? organización Hay detrás, toda una claro. organización que en el mejor de los casos están todos de acuerdo. En el peor de los casos están bajo extorsión, ¿no es cierto? Claro. Y amenazas, el único que tiene el reinfo ahí para aguantar la producción de los demás. Ahora, el problema acá es que esta mitad de oro, sus gestores, digamos, deberían tributar impuesto a la renta. O sea, si yo gano en una actividad productiva, lo que yo gano está sujeto en toda actividad empresarial al 30% de impuesto a la renta. Correcto. Ya, estas personas no pagan impuesto a la No renta. pagan impuesto a la o renta. pagan un poquito. Como te vino el representante de la Sí, Confemini sí, y dijo, sí. aquí están mis impuestos. Pero ¿no? se los llevó. No me dejó ni siquiera leerlos. O sea, ¿ya? creo que Porque también si no es el más representativo Y de yo le repente, dije, ¿no es cierto? déjemelos, pero, de los... pero se los llevó. Y yo hubiera estado encantada de leerlos, porque yo le dije, está todo acá, todo, todito, todo blanquito, todo sale, todo. Entonces, claro, ahí se dio cuenta que yo iba a comenzar a ver. También yo creo que, o sea, mineros artesanales formales y que están, digamos, con Seguramente bastante avanzada. hay. Entonces, bueno, ese es el que de repente Seguramente hay, puede ser el representante. Claro, Pues, pero ese como es- usted dice, hay 100 toneladas de oro. que nadie sabe de que dónde nadie están sabe. saliendo. Si exportamos, para que los términos sean muy fáciles para todos, si exportamos 200, hay 100 que nadie sabe de dónde salen. Que nadie sabe de dónde salen. Y,
claro, si digamos es casi el mismo monto que el oro producido formalmente por el cual sí se paga impuesto a la renta, podríamos asumir que el impuesto a la renta de ese, digamos, de ese oro que no se tiene registro, permitiría duplicar esa recaudación de Claro, impuesto a la podríamos renta, duplicar. ¿no? ¿Sabemos cuánto es eso? No, la cifra, bueno, la minería en general es de los principales aportantes No, yo sé, de impuestos, es- pero para tener la cifra exacta del oro Tendríamos que es buscar- parte del trabajo que Claro, estamos haciendo. hay Una estimación que se puede hacer. una segunda parte del trabajo, que es cuánto deja, o sea, claro, cada empresa tiene una productividad diferente, entonces es difícil de calcular porque efectivamente a gran escala puedes tener una mayor Correcto. productividad y eso te va a hacer que tengas una mayor utilidad probablemente y eso te grava en mayor, y el pequeño que tiene menor productividad tal vez termine pagando menos impuestos porque Correcto. tiene una menor productividad, porque tiene más gasto. Pero en todo caso, se puede hacer una estimación, ¿no? Y como estamos mitad-mitad, va a quedar claro que puedes duplicar la cifra y eso es lo que podríamos recibir como Estado. Sí. O sea, miren, la minería, la gran minería hoy, paga más o menos lo que me explicaron hace poco, 20% del presupuesto nacional. Imagínese usted lo que podríamos tener, no le digo que sea 20% también, porque hay cobre y otras cosas, Sí. pero lo que podría ser. Bueno, y hay minería ilegal también en el cobre, ¿no es cierto? Porque ahora estamos discutiendo y pareciera Oro. que solo nos estamos concentrando en el oro, pero hay digamos... Pero en menor escala. Pero se va, digamos, así comenzamos en el oro, ¿no? No, claro, y por eso depende nos de los preocupamos. precios. Y el del cobre también está subiendo. O sea, yo creo que, digamos, lo levanto como alerta que el problema está, en el caso del cobre, no solo está, digamos, enfrentándose a la minería como el caso de Patás, ¿no es cierto?, como en Las Bambas, sino que está deteniendo proyectos, ¿no? Entonces, eso en cuanto al cobre. Sobre lo que mencionas, o sea, creo que el Estado no solamente está, digamos, dejando de recibir este impuesto a la renta, sino también que está subsidiando lo que hablábamos hace un rato, Claro. ¿no? Encima lo estamos pagando. Con esta inacción que hemos visto, esta subida, ¿no?, en el 2021, yo creo que ocurre por varias cosas. Es el precio del oro, sin Ese duda es el alguna, principal factor. pero también es el retroceso del Estado a causa de la pandemia, ¿no? Claro. El presupuesto para atender este problema de la minería ilegal se redujo durante la pandemia porque se reasignaron a otros Claro. componentes y no se ha vuelto a recuperar. Además, ¿no? el planteamiento del Estado fue, la minería está cerrada. Como cerraron la actividad minera, Sí. claro, cierras la formal, pero la informal no la cerró nadie. Yo creo que ahí es donde más aprovecharon los mineros informales en ocupar los espacios que dejó la minería formal, que se tuvo que como que Replegar. reagrupar, ¿no? Replegar. Esos son los espacios que se tomaron, ¿no? Y ese presupuesto no se ha recuperado. Además ¿no? es, para que la gente entienda, en una operación minera en pandemia en el año 2020, cuando por fin los dejaron abrir, las condiciones de seguridad eran tan complejas, pero tan complejas, que efectivamente los costos eran enormes. O sea, para que entrara un grupo de mineros a trabajar, tenías que estar en cuarentena, en un Claro. hotel, esperar 3, 4 días, regresar a la cuarentena. Y por La eso operación se complejizó. Y por eso es que las operaciones se repliegan, ¿no es cierto? Así es. Y estos espacios que se discute que ahí no están explotando. Ahí no hay nadie. Claro, ahí no hay nadie, esos se dejaron a libertad y esos son los espacios que, por ejemplo, hoy está costando pues recuperar en Patás, ¿no? Lo otro es que este presupuesto, Rosmaría, para que te des una idea, igual no ha logrado recuperarse y de cada 100 soles que el Estado gasta o presupuesta en seguridad Ajá. y orden público, en general, porque lo aplica para otras cosas, es una china lo que dedica a la minería ilegal. Ah, ya. 50 centavos, ¿no? Una china por cada 100 soles. Entonces, de la actividad que hoy ha superado el narcotráfico, a la tala, A todo. al trata de personas, o sea, su prioridad es 50 centavos de cada 100 soles que gasto en orden y seguridad. Claro. Pero eso no debería, No, debería es, ser así es que la por represión ningún lado, sí. no va a resolver el problema. Es parte de la solución, pero no es suficiente, No es sin duda. suficiente. En algunos lugares sí, porque no queda otra. Sí. En ríos, en agua, ahí Correcto. no puedes hacer minería, ahí sí vas a necesitar represión. En el resto tienes que encontrar una solución. Y sobre la propiedad, porque ahí las cifras son realmente confusas y hay un trabajo que hacer. Se ha dicho que un porcentaje importante de minería informal o ilegal se hace en concesiones de pequeños mineros. Por el tipo de invasión, ¿tenemos la data? Mira,
algo que mencionó el representante de la Confemín es que como que el país estuviera repartido entre 50, ¿no? Entre 50 familias, Sí. es Mira, falso. hay más de completo. 50.000 concesionarios, ¿no? Concesiones, perdón. Hay más de Concesiones 50.000 concesiones formales. que pagan su, ¿no? Porque Derecho de pagan vigencia, ¿no? todo. Y pagan su vigencia. Y eso está asignado como unos casi 20.000 concesionarios. O sea, hay empresas, personas y, ¿no? Exacto. La minería artesanal, que Ajá. también fue otra cosa que él dijo 56% o algo más elevado, alcanza alrededor del 15, entre el 15 y el 20% del oro que se explota viene de los mineros artesanales. Eso es lo que se está, lo que se tiene Formales. registrado. Es lo ¿no que es se cierto? tiene que registrar. Entonces, esas son un poco las cifras de la dimensión de lo que está en discusión. Todo lo demás es oscuro, ¿no? Es opaco. Bueno, es que no aceptan. ¿no? A ver, para que entienda la gente, la minería ilegal se produce cuando una persona invade una concesión y el concesionario no le quiere dar un contrato. Entonces tienen que convivir, porque si no se agarran a balazos, Claro. entonces conviven, ¿no? Pero no hay ningún contrato, ninguna voluntad. Y el que saca lleva a una planta de beneficio, en la planta de beneficio eso se transforma y finalmente se exporta. Correcto. Ok, entonces ese que está en una concesión que ha invadido, según el ministro, la mayoría de esas concesiones son de pequeños, no de grandes. Yo te diría que hay, digamos, el caso de Patás es ampliamente conocido. Claro. Esa es una mina grande. Hay varias minas Pero ahí ahí, no invaden solamente hasta los Poderoso. socavones, ¿ah? Claro, y no solo el problema de Poderosa, son las otras minas que están también Claro, ahí. no, es invasión. Lo mismo ocurre en las Bambas, ¿no? Ahora, en Poderosa tienen contratos con algunos. Con algunos. Artesanales. Y es que hay varios retos en esta firma de contratos, ¿no es cierto? Porque Exactamente. yo te firmo a ti, te asigno un espacio, Un espacio, con sí. coordenadas. Tú no quieres que yo te asigne ese espacio o que te tenga ubicado porque tú no solo trabajas ahí, sino que estás Claro, por te varios estás lados. metiendo por otro lado. Y luego es el nombre de la concesionario el que sale, el que afuera es, no, esto es oro de tal de Poderosa. Claro. Tú no dudas que sea un oro que ha venido ilegalmente, pero esta si quieres, inseguridad sobre los alcances de la operación de tu minero, ¿no es cierto? Claro. Son lo que no te puedes jugar ese riesgo, digamos, de, No, de pues. que pongan en telejuicio que estás Claro. exportando oro legal. Y el otro tema es las plantas de beneficio. Ustedes tienen un cuadro en que van creciendo, y ya no sé ni cuántas hay. Todo ha crecido, todas las variables que te puedas imaginar, plantas de beneficio, procesadores, comercializadores, los reportes de operaciones sospechosas que recibe la UIF, los casos de, digamos, material destruido, Es que hasta hace muy pocos sentenciados. meses Sí. hablábamos de 4.000 millones de dólares. Ahora estamos en 7.000 y Es que el ustedes salto- calculan para sí, 12.000 para este año sí, y con esta inversión, que se va a invertir la proporción entre el legal y ilegal como algo que estamos sospechando con bastante fuerza, ¿no? Entonces, todo ha ido creciendo, las plantas, digamos, se han ido moviendo al paso de nadie la las subida ve, ¿ah? del oro. Nadie las ve. Tú, por ejemplo, si hablamos del Reinfo, ¿no? Siempre hablamos de Reinfo, pero tú sabes que existe algo que se llama el RECPO, ¿no es cierto? Que es el otro registro, pero hasta el año pasado la gente ni sabía que existía el RECPO, ¿no? Porque hay un registro y hay como 12.000 empresas ahí que están registradas, ¿no es cierto? Pero el nivel de fiscalización sobre esas es cero, ¿no es cierto? Nulo. Entonces, claro, tú me fiscalizas y yo te diré, oye, pero vino Rosa María y aquí está su Reinfo, o sea, yo recibí, ¿qué más Ya. puedo ¿Qué más- yo qué hacer? más- qué puedo hacer? ¿No? Y entonces así se blanquea todas estas 90 toneladas que hemos venido hablando, ¿no? Entonces deberíamos hacer algo más. Ahora, ese si quieres es, por eso es que, digamos, la interdicción es necesaria pero no suficiente. Necesitas este esquema de trazabilidad mucho más, digamos, permanente, con fuerza, ¿no? Lo otro es que este es un problema transnacional, Rosa María, o sea, cuando hemos hecho este estudio donde analizamos 6 países, o sea, los casos de cómo cuando la policía llega, cruzan un lago, Claro. cruzan y se escapan, ¿no? Cómo el contrabando, se afirma que todo el mercurio que ingresa al Perú, porque acá está prohibido, importar el mercurio, viene de Bolivia, Ah, sí, claro. ¿no? No, acá, a ver, para que quede claro, el mercurio está prohibido en el Perú y se usa. Por todos lados. Ahora, el dirigente me dijo, ¿cuál mercurio? ¿Cuál mercurio? ¿Cuál no? mercurio? ¿Usted sabe para qué se usa el mercurio? Y dice, Dios mío. ¿ya? Lo que pasa es que también, yo me imagino, ¿no es cierto? Porque es más claro el uso del mercurio en esta explotación en ríos, ¿no es cierto? Donde Entra uno por ve, ¿no? Chile
va a Bolivia y de Bolivia entra a Perú, ¿verdad? Importa directamente Bolivia, es lo que sé, porque con este convenio de Minamata del 2013, los países empezaron a prohibir su importación. Entonces se produce, mira, que hay unos gráficos increíbles de cómo esto transita desde México y cómo se va alojando en el camino, porque va de los países productores a los países que importan. Claro, pero ¿no? si Porque los Bolivia países, no produce, pero digamos, importa. si los países que rodean a Bolivia, no permiten el paso de mercurio, ya no llegaría a Bolivia, pues, ¿no? Tendría que ver si el mercurio va solo por vía marítima o también aérea, pero Claro. digamos, entiendo que se importa directamente de Bolivia y Mire, viene hacia el la Perú. conclusión del informe de ustedes, bueno, que las cifras están creciendo exponencialmente, pero que acá todo el mundo se hace la vista gorda, porque no pueden no ver lo que estamos viendo, no puedes no verlo, es gigantesco, es demasiado grande como para que estemos mirando para otro lado. Sí, sí. Por eso que, mira, lo único que, porque han sido varios años de inacción, lo único que rescato es esta sacada del registro de los 50.000, ¿no es Claro. cierto? Es como que el cambio, es lo único positivo de los últimos años, si quieres, sobre este tema. Y lo clave sería no echarse para atrás, ¿no? Ese es el mayor riesgo de estos 2 meses de El mesas recurso de de trabajo. reconsideración es un recurso administrativo que tiene cualquier ciudadano, ¿ya? Pero la idea sería que limpien. Claro. Y claro, un problema de 80.000 es mucho más grande que un problema de 30.000, ¿no? Igual siendo grande. Claro, porque además ahí faltan formalizarse otros más. 80.000 es lo que hemos estado mirando, pero cuando vemos esto o cuando se habla de la cantidad de personas que estarían detrás de la minería ilegal en el país o pequeña minería, estamos hablando de más de 500.000, alrededor de 400.000, ¿no? Entonces probablemente nos faltan algunos La registros en verdad el es que Reinfo. todas las cifras todavía están con un gran signo de interrogación, Sí, porque no han podido sostener una protesta sí. por falta de apoyo social. Este Eso apoyo es raro. social fue importante o se tomó en pandemia, ¿no? Porque el Claro. Estado no estaba, la gente Claro. se estaba muriendo Pero y ahora esto no. surgió como fuente de ingresos, ¿no? Claro. Entonces esto probablemente ya cambió. Ya haya cambiado Sí. además, la otra cosa que falta investigar es el tamaño de las operaciones. Porque muchos no son pequeña minería, son mediana minería. Basta con ver las herramientas, los instrumentos que están Así es. usando. Esas Entonces, dragas eso no no tiene son nada de pequeña artesanal, minería. no tiene nada de tradicional, cultural, Ni ancestral. ¿no? No, tiene no. nada de ancestral, ¿no? La minería que se permite, digamos, en ríos, por ejemplo, en países como Canadá, es una minería pues con una tecnología que no contamina, Claro, chiquita, con un ancestral. platito. Sí, ancestral. ¿Ya? No con una draga. No con una draga y echando Sí, mercurio. claro, cuidado, todos los ríos del mundo. No. No. Muy bien, muchísimas gracias a Carlos Gallardo por haber estado con nosotros. Las cifras están claras. Ustedes publican este informe en la página web Sí, del IPE, está ¿verdad? en la página web del IPE. Este domingo estamos sacando otro informe adicional, así que lo vamos a estar colgando también con cifras adicionales que estamos trabajando. Que son muy útiles para el Sí. debate. Muy bien, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir, es viernes, pero no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UPC, la educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por WASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Ha sido una gran semana informativa. No dejen de ver la programación que tenemos. Viene Juliana, viene Jaime Chincha, viene En Modo Reacción en la tarde, donde hay resúmenes de todos los programas. Les recomiendo, como siempre, que se suscriban a todas las redes de la República para que reciban los videos instantáneamente una vez que los colgamos. Y también, por supuesto, y las transmisiones en directo, por supuesto. Y también les pido que compartan el programa y que le den un like, porque así se reproduce mucho más rápido en todas las redes sociales. Que tengan un gran fin de semana. La próxima semana tenemos un feriado el 23, pero vamos a estar con ustedes todos los días preparando lo que será las fiestas patrias y el cambio en la mesa directiva del Congreso. Nos vemos la próxima semana.